Yo tenía un amigo que era conductor de VTC, un trabajo que les ponía un desfile interminable de rostros y destinos. Las horas se le hacían interminables entre atascos y carreras. La monotonía era abrumadora. Para combatirla, este amigo ideó un experimento personal y todo giraba en torno a algo tan simple como su sonrisa. Entonces pensó que antes de cada viaje, si quería que el viaje fuera agradable, pues para generar un buen rollo, lo que hacía era al próximo pasajero sonreírle al entrar y decirle buenos días. Y otras veces le decía, daré los buenos días con amabilidad, pero sin sonreír. Los resultados del viaje eran asombrosos. Cuando sonreía, la transformación era mágica. El pasajero entraba a menudo con la mirada perdida en el móvil o con una expresión cansada, pero al encontrarse una sonrisa amable, casi siempre respondían con otra sonrisa. La barrera inicial se disolvía al instante y siempre se iniciaba una conversación fluida. Había risas, anécdotas, incluso confidencias. Los viajes se hacían más cortos, más humanos y dejaban una sensación de conexión. Al llegar al destino, no era raro que el pasajero le diera las gracias con un extra de sinceridad. Pero cuando no sonreía, el ambiente era completamente distinto. Daba los buenos días con un tono neutro, la mirada enfocada en el espejo retrovisor, sin rastro de emoción en el rostro. La respuesta del pasajero era casi siempre un monosílabo, buenos días, o un simple asentimiento. El silencio se instalaba en el coche. No había miradas cómplices ni comentarios espontáneos. El viaje era puramente un viaje. Al final, un gracias y la puerta se cerraba sin dejar rastro de interacción humana. Solo una sonrisa o la ausencia de ella era suficiente para dictar el tono de una interacción. La sonrisa era un estoy aquí, hablemos. La no sonrisa era una puerta cerrada, un estoy ocupado, no me molestes. La comunicación no empieza con palabras, sino con intención. Y no hay intención más universalmente comprendida que la de una sonrisa, el superpoder más sencillo del mundo. Y bueno, como hemos dicho, que una sonrisa es una herramienta de comunicación que tenemos todos gratis y que nos la dio el universo y que tenemos que poder aprovecharla, os quiero presentar hoy a una persona que la lleva puesta desde que nació y su vida, ya veréis, no ha sido fácil. Hola, Anthony, Seidu, ¿cómo estás? Bien, Fernando. Qué bien, de verdad. Sonriendo, como siempre. No tengo mucho más. No tiene mucho más, vale. Mira, bueno, antes de entrar con Seidu, os voy a presentar a nuestra otra invitada, que de verdad estoy súper feliz de que esté, porque tanto a ella como a su marido, que no está en la cámara, tienen una empresa que me encanta, Helpers and Speakers. Y además es una empresa que tiene una escuela de comunicación. Hola Raquel Sánchez. Raquel Sánchez Armán, muchas gracias. Un placer estar aquí en tu casa. Pues nada, encantado. Y bueno, hoy vamos a hablar del poder de la comunicación. Y como te digo, o sea, vosotros os dedicáis a todo el tema de comunicación, lleváis a los mejores conferenciantes. Y bueno, ahora nos contarás un poquito de tu vida. Por otro lado, a Seidu, simplemente pues comentar que su vida no ha sido fácil. Tú no viniste aquí en avión, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a España? Bueno, muchos lo han dicho de muchas formas, la verdad. Vale, pero la de verdad, cuéntame la de verdad. La de verdad fue que yo fui polizón en un barco. En un barco, no en una patera, como decía. No. Tú te viniste en el ancla de un barco. Sí, bueno, más bien me escondí por la boca del ancla del barco y me quedé allí colgado en la proa. ¿Qué edad tenías? Tenía 11 años. 11 años. Sí. Y bueno, pues una travesía hasta Gran Canaria, Las Palmas, que fue bastante duro. 3 días después de esconderme, pues, tuve que salir. Pero esto fue de juegos, con 2 amigos más que sí sabían nadar. ¿Y tú no? Y yo no. Así que aquella mañana cuando empezaron las voces allí de los marineros, ¡Ey, que nos vamos, zarpamos, venga, elevar anclas, no sé qué, no sé cuánto! Mis 2 colegas
sí sabían nadar, dijeron, venga, vamos para atrás, que esto se ha puesto muy serio. Se echaron al mar. ¿Y tú te quedaste? Yo es que Claro, sí. salía allí, veía la altura esa. Y decía, tú Dios siempre has dicho, Seydou, que tu suerte fue que en aquel momento, cuando te pillaron, pues no hicieron lo que se suele a veces hacer, ¿no? Que es, aquí no ha habido nadie. Exacto. Entonces, tú hablas, a partir de ahí, conviertes tu vida en un auténtico propósito y en una... Y por muchas malas que te vengan, siempre tu sonrisa te ha abierto camino, ¿no? Sí, sí, muchos caminos. A ver qué nos dice Raquel, porque además creo que Raquel está escribiendo un libro sobre ti. ¿Es así? Bueno, cuéntanos un poquito tu empresa, lo que haces. De entrada este hombre no tiene una vida, tiene una novela, entonces me lo ha puesto muy fácil, es pura inspiración. Y aprovechando que yo soy historiadora, que he estado allí viendo el proyecto de Seydou, pues la verdad es que salió solo, fue algo orgánico. El escribir un libro sobre Seydou ya sería el tercero nuestro y la verdad es que estoy encantada. Y además le estás promocionando como conferenciante. Eso es, nosotros en Helpers Speakers lo que hacemos es llevar la motivación a las empresas. Tenemos unos 300 colaboradores más o menos de todos los temas posibles. Ahora mismo está muy demandado, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo el tema pues eso de las nuevas tecnologías, también motivación, diversidad, inclusión, resiliencia, trabajo en equipo, deportes, un poco de todo. Entonces, Seydou, bueno, iba a decir que es uno más, pero no, es mucho más. Es mucho más. Yo le conozco, tengo la suerte de haber estado con él, y a Sierra Leona, le conozco y te aseguro que Seydou es de esas personas que cuando tienes un día de bajón, solo tienes que llamarle. Exactamente. Es oírle, mírale. Es que No estás sé. con él y estamos todos riéndonos. Él está en una reunión y cuando está todo el mundo riéndose. Sí, tiene una energía preciosa y luego con todo lo que ha tenido que superar y que vivir, la verdad es que es una lección constante de vida. Sí, sí. Además, él siempre habla de su suerte. Es Dices, cierto, bueno, perdona, sí. vamos a ver. Y aquí nos quejamos de la mala suerte que tenemos porque hoy hace calor o llueve. Sí, y cualquier él habla cosa. de la suerte que ha tenido y cuéntanos, hombre. ¿Tú te acuerdas cuando estuviste conmigo en Sierra Leona? Claro que me acuerdo. Luz eléctrica hubo apenas, Nada, claro. pero no pasó nada. No, me acuerdo que tú decías, otra vez no hay luz. Y de, joder, las cervezas estarán calientes. Y decíamos, Gran pues, problema. Y eso sí que se convertía en un problema, ¿no? El que la cerveza estuviese caliente era un problema. No, pero, por ejemplo, hay una parte de tu vida que creo que es muy motivante y me gustaría que cuentan cómo tú llegas a Madrid, estás en la calle, en invierno, hace un frío que en Sierra Leona no lo conoces. Sí, mucho frío, pasar mucho frío, mucha hambre. Mucha hambre. Sí, sí. Es difícil. Madrid es una ciudad difícil. No deja de ser una ciudad europea donde todo el mundo va a sus haceres, ¿no? Y de repente llega uno que no conoce este lugar y que, bueno, pues se ve obligado a convivir como sea, ¿no? El otro día lo comentaba, fíjate, con Raquel, entre preguntas que me hacía. Y se me vino esta cosa tan complicada, ¿no? Que yo la miraba a Raquel y la decía, mira, jugando me metí en el barco. Luego tuve la suerte de que el capitán era buena gente. Correcto. No hizo conmigo lo que solían hacer todos los capitanes, que es echarme al mar, por la borda. Porque así no hay ningún polizón, claro. Vale, pues me escapé de uno más. Luego pasé a ser tripulante de ese barco, trabajar como un burro. En el mar se trabaja. Claro. Se trabaja. Luego llegué a Gran Canaria. Me encontré ahí en el medio de ningún lugar, donde no conozco a nadie. Pude salir de allí, llegué a Madrid. O sea, me salvé de otro. En Canarias. Llegué a Madrid, frío, pa' aquí, pa' allá. Conocí todos esos lugares. ¿Y qué Fernando. pasó? ¿Qué te pasó en el retiro, en el pasaje del retiro? En el pasaje del retiro Ahí un pasó día algo. estaba yo tocando, porque yo me invento mis instrumentos, son mis juguetes. Eso te lo enseñó tu abuelo, me dijiste una vez, ¿no? Sí, sí.
un gran músico que me regaló esos conocimientos de decir, bueno, mira, por más mal que sea con la música que llevas a cuestas, te podrás hacer un juguete, que es un instrumento, y con ello te ganarías la vida. Y, ¿Te hiciste bueno, un pues, instrumento? sí, yo hacía mis instrumentos. Cogiste unas ramas de unos árboles. Y me senté en el pasadizo del Retiro a tocar, que normalmente ya tenía la costumbre de tocar allí. Aparecieron un par de señores, de repente se quedaron parados, mirándome tocando, mis ritmos y tal. Me dijeron, anda, pero qué bien lo haces con 2 hojalatas y un par de palos. Lo que yo no sabía es que estos señores eran Raimundo Amador y Kiko Veneno. Y me dijeron, vente a tocar con nosotros. Y yo, ¿cómo? Sí. Y la vida cambió. Totalmente. Y tu vida cambió en ese momento. Totalmente. Y luego tocaste con... A ver, porque yo te iba a decir, pero has tocado con gente muy importante. He tocado pues, con los más grandes de España. Con los más grandes, y sigo tocando. Sigo grabando en estudios con ellos y tal. Bueno. Y esa suerte mía, Fernando, que no tiene fin. ¿Ves? Es que es eso. A ver, Raquel, ¿qué has visto tú? A comérselo. O sea, yo me imagino que tú, ahora ya vamos a hablar un poquito de tu empresa, yo me imagino que, claro, hoy en día, speaker, conferenciantes, coaching, prácticamente todo el mundo es, ¿no? Y todo el mundo quiere, ¿no? Yo entiendo que luego no es fácil. Yo sé que vosotros enseñáis a hablar en público. Yo me he leído cosas tuyas y creo que es importante. Entonces, no solamente yo sé que... Yo he estado en la escuela de Help Speakers y tengo un título. Claro, perfecto, claro. Porque no solamente es que sepas motivar, también hay que saber contarlo, hay que saber expresar, hay que saber utilizar el cuerpo, y me imagino que todo eso es lo que hacéis vosotros. Claro, es que nosotros nos estábamos encontrando con que en el mercado había mucha gente que sabía qué, pero no cómo, y había muchos que sabían cómo, pero no qué. Entonces vimos un nicho claramente y por eso para formar a todos los conferenciantes, futuros conferenciantes, surgió la idea. Y luego la sorpresa fue que la mayor parte de nuestros alumnos vienen del entorno corporativo, son directivos que están haciendo las primeras mesas redondas, están pues representando a sus empresas, entonces muchas veces no tienen las herramientas porque aquí en España no nos han enseñado de pequeños, no es como en los países anglosajones, ¿sabes? Efectivamente, aquí entonces hay unas carencias tremendas y para suplir eso... ¿Y hacéis que tenéis como un máster? Bueno, tenemos varios formatos de cursos en función de las necesidades, pero sobre todo lo que más está funcionando es el curso de fin de semana, viernes y sábado, que son 20 horas intensivas. Y te aseguro que la persona que entra el viernes por la mañana no es el mismo que se marcha. Como decimos siempre, no es una formación, es una transformación. Es una transformación, sí. Y tú, Seidú, lo has notado, porque yo... Claro, lo has vivido. Yo a Seidú le he oído dar charlas hace muchos años en colegios, porque como él luego, que eso ahora lo comentaremos, tienes una ONG, porque tú le has devuelto a Sierra Leona lo que Sierra Leona quizá no te dio, ¿no? Entonces tú eso tienes ONG. Entonces yo le he oído muchas veces hablar. Me imagino que si le oigo ahora que ya has hecho esa transformación, me quedaré sorprendido. Pero bueno, si ya me estás oyendo, Fernando. No, pero te tengo que oír ante un público... Bueno, aquí es verdad que estás ante mucha gente también, claro. Oírme pero dar te el tengo cante. Que ver yo, te tengo que oír. Dando el cante. Sí. Ay, Fernando, sabes que eso es lo mío. Dar el cante es lo tuyo. No te vas a tuyo. escapar de eso. Sí que es verdad que Seidú venía ya de serie, tiene una manera de comunicar, una sensibilidad, un tono de voz, lleva muchísimas horas de vuelo en los escenarios, entonces aunque no esté específicamente hablando, pero es que es maravilloso, entonces tampoco tuvimos que enseñarle mucho más, un poquito de expresividad con el cuerpo, porque tú ya sabes que no es lo que se dice, sino cómo se dice, entonces acompañar todo ese mensaje tan precioso que tiene, pues un poquito de expresividad con las manos y la manera de comportarse, los hilos mentales, el estar constantemente mirando al público, pequeños tips. Hombre, es que estás con alguien que realmente es experta yo en le esto. Sugiero que así tienes, claro, es decir, aquí hablamos de emprendimiento, entonces
tu empresa, ¿cuánto tiempo lleváis con la empresa? Pues llevamos 7 años. 7 años ya. Pero vamos, que yo fui la primera sorprendida de saber que tenía una emprendedora en el armario, ya te lo digo. Es que no sea. Vamos. No, ¿y cómo, No. cómo nace esa idea? ¿Cómo surge la idea de emprender? Que es un poco aquí lo que queremos siempre animar a la gente que nos ve, ¿no? Que emprender no es fácil, pero tampoco imposible. Desde luego. Nosotros venimos del mundo corporativo. Yo he estado de secretaria de presidencia toda mi vida y la verdad es que he llegado a lo más alto, pero yo nunca he sido feliz. He tenido 2 jefes de diferentes empresas en la cárcel, yo he estado en unos entornos muy complicados y sin embargo yo seguía con la inercia. En el último sitio fue donde conocí a mi pareja, Jesús, socio en la vida y en los negocios, y resulta que bueno, él pertenecía al comité de dirección, nos compró un fondo de inversión y entonces, claro, descabezaron a la cúpula, pero yo me quedé, frente a todo pronóstico, yo me quedé, pero fueron 3 años esquivando balas y eres y al final llegó un momento en que yo sabía que iba a salir. Organicé una convención sabiendo que era la última para levantar un poco los ánimos, contraté a David Meca, el nadador, el medallista, y terminé yéndome a trabajar con él. O sea, cosas de la vida. Con Meca. Ni siquiera me caía bien, tengo que decirlo. Fíjate. Una cosa de estas que al final, trabajando con él, dije, madre mía, qué persona tan interesante, cómo me gusta este mundillo. Me fui metiendo y así fue algo. Me imagino que con dificultades habéis pasado. Pues sí, porque cuando estábamos empezando a despegar vino la pandemia, pero bueno, aquí estamos. Eso siempre lo Contra decimos. viento y pandemia, como digo yo. Y siempre un emprendedor tiene que estar preparado Muy para complicado, lo que venga. muy complicado. Pero es algo que tenemos ahí y que tenemos que luchar. Y aquí, desde este programa, lo que siempre estamos es animando a la gente. Por eso se llama éxito sin edad, porque muchas veces la vida te obliga, pues con 30, con 40, o con 50, o con 60, a reinventarnos. Claro. Ahora, yo sé que Seydou, como músico, tiene muchas capacidades, pero te estás reinventando ahora y estás profesionalizando algo como es comunicar, que tú lo haces muy bien, que efectivamente has tenido también la suerte de encontrar una persona como Raquel que ha sabido ver en ti ese potencial, ¿no? Sí, y el apoyo. Y el apoyo. Ellos son unos guías, créeme, únicos. Y yo he visto en ellos esa gema, ¿no? Que en realidad lo que decíais antes, que no es lo que tienes que decir, pero cómo lo dices. ¿Cómo lo dices? ¿No? Claro. Eso te permite llegar. Claro, pero es que es lo bonito de esto, ¿no? Ellos te han encontrado a ti y tú les has encontrado a ellos. Ellos han visto en ti una cosa que ahí está. Ahora simplemente lo han canalizado y lo quieren hacer, lo quieren expandir. Porque realmente, si alguien no está muy motivado, de verdad hay que escuchar a Seydou porque levanta el ánimo y bueno, y además quiero decir que tiene una escuela ahora en Sierra Leona. Él, con el dinero que ganó, ahí voy a hacer un poco de spoiler, ¿vale? Con el dinero que ganó, empezó la guerra en Sierra Leona. ¿Y sabéis en qué dedicó ese dinero? Cogió todo ese dinero, se fue a sacar a su madre de allí. Sacó a su madre y a su hermana. Con el dinero que había ganado, sacó a su madre y a su hermana de Sierra Leona y los llevó a Liberia. Y qué bien, ¿verdad? Qué bien que a los 2 años, con lo que había vuelto a ganar, empezó la guerra en Liberia. Y los tuvo que hacer lo mismo. O sea, pero mirar que es que estamos contando cosas que aquí la gente se caería al suelo. Y luego les llevé a Guinea Conakry, volvió la guerra, y les llevé a Costa de Marfil. Y no pasa nada. Sí, no esto se ha ido. No pasa nada. O sea, y aquí nos agobiamos porque se nos ha acabado la tinta del boli y tenemos un mal día. O sea, de verdad que a mí me encanta. Yo te he visto. Y cuéntanos de tu colegio un poquito. Venga, cuéntanos de Sierra Leona y cuéntanos qué ha hecho Raquel y Jesús allí. Sí, Jesús y Raquel estuvieron conmigo y nos lo pasamos en bomba con los chavales. O sea, eso era para verlo. Precioso. Diamond Child es una pequeña escuela que está registrada, es un proyecto que registré aquí en España. Mi idea siempre ha sido devolver otra vez algo, ya que podía hacerlo. Pero sobre todo a los niños que no tienen, niñas, no tienen culpa de todo lo que ve el continente africano. Además, ahí tenemos, mira, en televisión, ahí estamos viendo algunos de esos pequeñitos que
que están ahí, mira qué caritas tienen. La verdad es que enamoran, ¿eh? Mira, este es el Seidu allí. Y bueno. Ellos no tienen la culpa. De hecho, en el continente africano los niños no les pertenece sus vidas, ¿sabes? Al final es muy triste. Y yo siempre he pensado que uno de mis problemas, una de las dificultades que yo tuve en mi infancia en Sierra Leona fue, pues eso, carecer de una educación De una digna, educación. ¿no? Y me costaba mucho educarme. Todas las opciones que tenía, las posibilidades que tenía, eran muy difíciles. Era caminar 3 kilómetros por la mañana, luego de vuelta cuando el sol estaba arriba, yo y mis compañeros sin comer. Bueno, muy difícil, muy duro. Entonces decidí que había que hacer una escuela. Justo fue cuando había acabado la guerra y me encontré con ese drama de lo que son los niños excombatientes, los niños de la guerra. niños soldados, ¿no? Horrible. Y nada, en Sierra Leona había más de 300.000 chavales tirados en la calle, eso, que solamente conocían la palabra del Kalashnikov, ¿no? Y lo que es expropiarse de lo que sea, una fiesta constante, ¿no? Y yo pensé en que lo mejor que podía hacer era cambiar el Kalashnikov por una guitarra rudimentaria, pero que además te permita cantar, expresarte y olvidar las atrocidades, ¿no? Y eso fue como nació Diamond Child. Y todos los años ahí sigue, lleva 20 años ya y pasan 500, 600 niños por ello. Y ya muchos se han graduado, me consta, muchos. han llegado a tener incluso algunos formación universitaria. Sí, y cuando eso lo ves en un país como Sierra Leona, la verdad es que te ensancha el corazón. sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y qué vas a escribirnos de...? Bueno, tú has escrito algún libro más, ¿verdad? ¿Tienes...? Sí, el primer libro era aprovechando el 5º centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Sí, Elcano, exacto. pero con un guiño al mundo corporativo. Yo cogí aquella gesta como si fuera un emprendimiento y entonces cada una de las etapas de aquel viaje tan al límite, pues es una enseñanza del mundo corporativo y la verdad que ha funcionado muy bien. ¿Y se llama Sí. el libro? Una empresa redonda, el viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo. De todas maneras, en la página de Éxito sin Edad pondremos la portada del libro, el link y tal, para si alguien quiere leerlo, porque realmente yo no lo he podido leer todavía, pero tiene que ser súper interesante, ¿no? Y luego Escuela de Conferenciantes, cómo convertirte en un speaker de éxito, de la editorial Almuzara, ese es el segundo. Escuela de Conferenciantes. Eso es. Y ahí, en ese libro, ¿qué pretendes? ¿Que la gente aprenda un poco a...? Sí, como conseguir un nivel profesional, como hablar, ya sea si estás con tu equipo o si estás representando a tu empresa o también a nivel personal. Si es que al fin y al cabo la vida es venta, estamos en modo venta constantemente y la comunicación es una de esas soft skills que de soft tienen muy poquito. Exacto. Y aquí en el programa hemos estado hablando de la importancia de las redes sociales, del salir, del comunicar, el hacer marca. Pero hay una cosa, ahora que hablamos aquí de creencias limitantes y en el programa lo hemos hablado, hay una cosa, el hablar en público, yo creo que hay muchísima gente que le da auténtico pavor. Pavor, es uno de los principales miedos, la glosofobia, efectivamente. Vale, y eso también lo hacéis para que lo supere la gente. Sí, sí. Y de hecho es lo primero que... Sí. ¿Cómo lo hacen? Sí. Y vale la pena vivirlo. ¿Y eso qué? Eso es como cuando no sabes nadar y te tiran al agua. Dice, pues que no sabes hablar, y dice, pues toma, ahí tienes un auditorio y entras y hay 500 personas. Prácticamente sí, porque muchas veces nos demandan cursos online, no perdona, o sea, hay que atacar el problema de raíz. Entonces, si te da miedo exponerte a hablar en público, lo primero que tienes que hacer es ponerte a hablar en público. Claro. Siempre digo que los miedos no se superan, los miedos se atraviesan. El miedo hay que atravesarlo. El miedo no es decir, voy a quitar. No, el miedo hay que atravesarlo. Hay que hacerlo a pesar del miedo. Efectivamente. Yo recuerdo la primera vez que yo tuve que dar un curso y tal y cual, pues estuve 2 días sin dormir, del miedo que tenía, me temblaba todo. Y efectivamente al final se supera. Al final te ves, lo estás haciendo y dices, ahí va. Bueno, lo he atravesado, ¿no? Es cuando atacas
Ataca la... ¿Y a ti te da miedo hablar en público, Saído? Entonces, Este no tiene Fernando, miedo de nada. ¿qué iba a poder comer? Por Si eso, dar el cante claro. en público es lo mío. Sí, pero dinos algo, a ver, dinos para la sociedad, ahora vamos a hablar de Madrid, de España, de la gente que lo está pasando mal. Dinos algo para que la gente se motive. Dinos, ¿tú cómo te motivas tú cada día? Yo creo que en primer lugar despertarnos por las mañanas, mirarte a ti mismo, decir, Dios mío, aquí estoy, es una de las más grandes motivaciones que un ser humano podía tener. O sea, dar las gracias, Dar las gracias porque por te has haberte levantado. despertado, porque te has levantado. Y has porque visto el amanecer. Estás ahí, has visto el amanecer, estás viviendo la plena luz que, oye, es un regalo. Totalmente. Y créeme, no tienes que tener nada para eso, ni faltarte nada. Pero lo tienes, Claro, ¿sabes? Sí, sí. Y después esa Luego- paz en ti, claro. ¿sabes? Esa paz donde tú abrazas todo. Fernando, es que no puedes estar constantemente luchando contra las Vale. cosas. Y si un día no tienes para comer, ¿qué haces? Pues mira, Fernando, yo recuerdo que en mis tiempos, cuando no tenía para comer, Cuando no comes. había lugares donde tú podías acudir y te daban un bocadillo. E incluso no veías a nadie, pero salía una mano y te daba un bocadillo. Esto simplemente lo que importa, lo que quiere decir, no es el bocadillo que te están dando, no, sino es que nosotros tenemos que ser conscientes de que siempre un buen amigo existe, una buena amiga existe, y esas personas son parte de ti. Y tú tienes que saber abrazar, ver la luz a través de los demás. Se suele decir, por ejemplo, que, Dios mío, la soledad hace daño, el silencio. No, es que es necesario. Tú tienes que saber mirar dentro de ti mismo. Es que en realidad lo tienes tú todo. Sí, es como estábamos diciendo, la sonrisa la tiene todo el mundo. Yo no conozco, hombre, hay gente que la tiene más bonita o más fea, pero sonríe todo el mundo. Y sonreír te abre puertas. Si te recibas a una persona serio, a sonriente, todo cambia. Todo cambia. O sea, tenemos herramientas Sí. que son regalos que tenemos y a veces Exacto. no sabemos. Y que seamos conscientes de que somos especialistas en amargarnos las cosas. Y eso no es parte nuestro, Fernando, que no. Nosotros somos alegres, tenemos esperanza. Cuando dices nosotros, te dices a los españoles, a los seres humanos. Sí, sí, sobre todo esta España que me ha acogido siempre, que es un lugar muy bello, de personas de los más solidarios que yo he conocido. Créeme, gente maravillosa, pero que muchas veces, Dios, los miro y se han sumergido en esa tristeza y que no hace falta, por Y Dios. que tenga que venir un sierra leonés a recordárnoslo, ¿verdad, Raquel? Es increíble. Pero bueno, yo estoy seguro que con él vas a tener ahí un auténtico filón, porque realmente es motivado. Y no sé si quieres contarnos algo más, porque también he visto que hacéis campamentos, todo, o sea, hacéis muchísimas cosas en vuestra empresa. Yo no sé cómo tenéis tantísimo. ¿Sois mucha gente trabajando? Somos dos. ¿Cómo que? Somos dos. Somos mi socio y yo, Jesús y Y yo. hacéis todo eso. Absolutamente todo. Y las Pero redes sociales, todo lo lleváis todo. vosotros. Sí. Lo que pasa es que cuando te gusta lo que haces, es que no hay límites, no hay Sí, tiempo. es un poco la pregunta que te iba a hacer ahora. Sí. Si volvieras a empezar, ¿volverías a montar Helpers and Speakers? Por supuesto, y lo haría muchísimo antes, porque a mí esto me pilló con 45 años. Sí que es verdad que fue un punto de inflexión. Mi marido lo mismo también tuvo un momento allí de muchísimas complicaciones y al final confluyó todo. Claro. Exactamente. Sí. No estaba pensado, no estaba planificado, pero surgió y estamos felices. Claro, es que una de las cosas que queremos hacer en este programa y en esa comunidad de emprendedores que hemos montado, que se llama ESET, precisamente es eso, es ayudarnos unos a otros, es tejer. ¿Por qué? Porque nunca sabes y porque hay veces que hay que emprender. Muchas veces es verdad que es porque queremos y nos gusta o lo llevamos dentro, pero hay muchas veces porque la vida te
te obliga. Efectivamente, Porque yo como con, salgas... claro, con 45 años, Claro. ¿qué voy a estar? ¿De secretaria de presidencia, Claro. de jarrón, de florerito ahí? No, claro. Pues ya... Y sabes que ya además no. no es muy fácil hacerlo. No, desde Pero luego. bueno, pues oye, de verdad que ha sido un placer teneros a Encima, los dos. mira, Me habéis motivado muchísimo. Encima de todo el trabajo que tienen Raquel y Jesús, también me representan. Bueno. Mira que aguantarme a mí, de verdad. No es fácil, pero la verdad es que es una suerte. Los que te una gran queremos suerte. es una gran Es suerte. un regalo. Tenerte, mi amigo. Pues muchísimas gracias a todos y nos veremos en otro programa de Éxitos sin Edad. Gracias.